Muchas gracias por estar siempre pendiente del programa UPL 360. Hoy presentándole el curso Introducción al Nuevo Testamento en la lección número 8, Epístolas Paulinas y Hebreos. Para desarrollar el tema tenemos a dos ilustres profesores, el doctor Raúl Saldívar. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Y al profesor César Gómez. Gracias, es un gusto compartir con ustedes. Hombre, y para mí un honor poder estar con estas luminarias. Bien, Epístolas Paulinas y Hebreos. Es una lección muy importante. ¿Por qué es importante Pablo y sus epístolas, doctor Saldívar? Porque es el Señor que le pone fundamento a la fe cristiana. No se puede construir un edificio si no se hace arranques y si no se le pone un fundamento profundo, amplio y suficientemente fuerte que pueda sostener un edificio. Pablo es el individuo que con sus escritos fundamenta la fe que nosotros tenemos, la fe cristiana. Ahora, César, tenemos varias epístolas del apóstol Pablo. ¿Cuál va a ser la clasificación que vamos a tener de ellas al estudiar las epístolas paulinas? Bueno, obviamente primero vamos a hablar, por ejemplo, de Romanos y Gálatas. Cuando estamos, por ejemplo, hablando del libro de Romanos, los eruditos dicen que el libro de los Romanos, si solamente existiera el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, ya con eso nosotros tendríamos lo suficiente, porque en el libro de Romanos Pablo expone las doctrinas fundamentales del cristianismo, establece precisamente, como decía el doctor, el fundamento. Y Gálatas también, obviamente, aborda uno de los temas fundamentales de lo que es la teología neotestamentaria, como es la justificación la justificación por fe. Luego hablamos de las epístolas de la prisión, que estamos hablando, por ejemplo, del libro de Efesios, del libro de Filipenses, del libro de Colosenses, que se asume que Pablo estaba preso en Roma y durante esta prisión él escribe estas epístolas. Luego vienen las epístolas pastorales, cuando estamos hablando de Tito, estamos hablando de Timoteo, ¿cierto? Y luego vienen lo que se conoce como las epístolas escatológicas. Estamos hablando de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Y las de Corintios también. Y las de Corintios. Pueden llamarse las epístolas mayores, algunos les ponen ahí Corintios 1 y 2. La clasificación es importantísima para poderlo conocer. Ahora, doctor Saldívar, ¿por qué el libro de Romanos y Gálatas siempre se dice que deben estudiarse juntos? Sí, porque el capítulo 4, 5 y ¿cómo se dice? De Romanos, de la carta de Pablo a los romanos, conecta exactamente con el tema de Gálatas, que es la libertad en Cristo. Pablo está combatiendo la herejía judía, que muestra que la única forma de alcanzar la salvación es a través de la observancia de leyes y ritos, etc. Pablo dice, no, señores, Cristo Jesús es la única forma de salvación y la fe en Él es lo que cambia las cosas. Y como ese es el tema central de Gálatas, eso coincide con el capítulo 3, 21, 4 y 5 de Romanos, y por eso el estudio se hace en una forma sinóptica. En su libro a los Romanos usted tiene todo el documento de Romanos trazado. ¿Hace también alusión a Gálatas de alguna forma como conexión o lo deja sin tocar? No, la verdad es que en mi libro no toco el tema de Gálatas, no hago esa conexión, pero cuando en la Universidad para Líderes, cuando estudiamos epístolas paulinas 1, entonces sí conectamos una cosa con otra porque ya lo expliqué. Es el mismo tema. La libertad en Cristo Jesús. Ahora, la primera carta escrita por el apóstol Pablo, ¿cuál sería, César? Se asume que es Gálatas. Correcto. Aproximadamente en el año 49. Mucho antes de los evangelios, obviamente. Sí, claro. No de Pablo. Óigase bien. Del Nuevo Testamento. Sí. Antes de Gálatas no había nada. Sí. No había nada. Es decir, había muchas cosas antes de Gálatas, pero que no fue canonizada por la iglesia. Exacto. Escritos que no fueron canonizados. Pero el primer trabajo canonizado fue escrito, se cree, en el año 49, antes del Concilio de Jerusalén del año 50. Eso es muy importante. Y no se había escrito nada, absolutamente. Solamente dándole contexto al hecho de que Gálatas sería la primera del apóstol Pablo. La primera y el primer escrito del todo el Nuevo Testamento. Que la iglesia posteriormente canonizó como sagrado. Ahora bien, siempre a veces se hace el detallito de que Romanos no fue escrito por
por Pablo por el hecho de que ahí se oye un amanuense. ¿Qué diferencia hay entre ser el autor de la carta y utilizar un amanuense para escribir la carta? Bueno, Pablo es el autor, pero Pablo le dictó esta carta. Él dictó la carta. A Tercio. A Tercio. Entonces, eso es un amanuense, un secretario, una persona que... Muy popular ese asunto. Taquígrafo. Un taquígrafo. Como en la época nuestra, que había secretarias taquígrafas. Bueno, la de ustedes. Yo llamaba a una secretaria y le dictaba una carta y empezaba. Esa carta no se le puede decir que es de ella. Ella era una taquígrafa simplemente. Correcto. Ahora, ¿qué importancia tiene, no solamente el estudio de los dos, pero qué importancia tiene Romanos como tal en el contexto de todas las cartas? Bueno, hay varios. Una, como decía el doctor Saldívar anteriormente, el libro de Romanos es un tratado teológico impresionante. Ahí en el libro de Romanos nosotros encontramos las doctrinas fundamentales del cristianismo. Pablo habla de este tema de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, yo creo que Romanos establece el fundamento de la fe cristiana, además de que resuelve algunas de las incógnitas que surgieron en el primer siglo, como es el asunto de la libertad en Cristo y de la salvación por fe y no a través de las obras, el tema de la justificación. Pero también es un libro ético. Romanos se divide en dos partes. Del 1 al 11 es teológico, lo que él dice, las doctrinas, el pecado, la salvación, la santidad, la soberanía de Dios. Pero luego viene del 12 al 15 lo ético. La praxis. Exacto, porque el cristianismo no solamente son palabras, son hechos. Y entonces, en mi libro de la Epístola a los Romanos, yo le llamo a esa parte ética el desafío, la generación desafiada, porque realmente es un verdadero desafío ser un cristiano. Ahora bien, en el contexto de la literatura propia, hablando del sistema epistolar, ¿qué diferencia hay? Porque acabamos de ver los evangelios y ahora estamos hablando de las epístolas. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista de literatura en el Nuevo Testamento entre el evangelio y la epístola? Bueno, usualmente la epístola es un tratado biográfico y obviamente usualmente las epístolas, a excepción de algunas, responden específicamente a una situación. Por ejemplo, en el libro de Romanos había una tensión dentro de la iglesia en Roma entre los creyentes de origen gentil, y los creyentes de origen judíos. Pablo aborda esta tensión. Gálatas aborda el tema de el desafío que estaba teniendo la iglesia con la secta de los judaizantes. Que habían llegado a la iglesia Exactamente. a contradecir lo que Pablo había enseñado. Así es. Muy bien. Entonces eso va a ser la diferencia entre una y la otra, porque un detalle importante acá es el hecho de que tenemos estilos de literatura en el texto del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Cómo poder ayudar al estudiante a entender el asunto de los géneros de literatura, y en este caso el epistolar? El Evangelio es un relato biográfico de la vida de Jesús que tiene el poder intrínseco de cambiarle la vida a un ser humano. Y la epístola es una carta, es una misiva escrita por un individuo para responder a una situación específica de una iglesia, o sencillamente para dar una enseñanza a raíz de una herejía, pero no es ninguna cuestión biográfica acerca de Jesús. Entonces, eso es lo que lo diferencia entre un evangelio y una carta. Y entonces estaríamos hablando de que va a tener siempre una parte teórica, digamos, y una parte de la praxis. O sea, él va a definir el problema y después cómo va a corregir el problema. Si nosotros leemos no solamente Romanos, que ya lo dije, sino también Efesios, por ejemplo, vamos a encontrar que del capítulo 1 al 3 es el fundamento, lo teológico, y del 4 al 6, entonces nos habla del aspecto ético. Por eso, si el estudioso de Efesios observa, se va a dar cuenta que el verbo que Pablo utiliza y que se traduce al castellano es andar, que es una acción, es ética. Si estudiamos el tema de Colosenses, igual los primeros capítulos de Colosenses vamos a encontrar que son fundamento de la doctrina, y los últimos capítulos es ética. Extraordinario. Pasamos ahora al inciso B, que habla de las epístolas a los Corintios. ¿Qué diferencia hay entre las cartas que Pablo le envía a los Corintios en su naturaleza y ya hablamos de su contenido, pero ahora cuál es la diferencia, el propósito de la carta
o de ambas cartas con referencia al resto de los textos? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Primera y Segunda de Corintios, realmente cuando uno analiza, los eruditos afirman que no es, que esas son 2 cartas de 4 intercambios entre el apóstol Pablo. O de más. Donde responde preguntas específicas. Pablo está en Éfeso. Y cuando está en la iglesia de Éfeso, el libro de los Hechos dice que estaciona 18 meses. Recibe una embajada de Corinto que le expone una situación que está pasando una serie de situaciones que están pasando en la iglesia, y no solamente eso. Llevan una carta con preguntas. Así es. Por eso cuando nosotros leemos Primera de Corintios, Pablo dice en cuanto a, y suelta el rollo. Y lo vuelve a repetir en cuanto a los dones espirituales. Eran preguntas de una carta que ellos habían enviado, además de los problemas. Entonces, Primera de Corintios responde a una serie de situaciones que ocurrían en la iglesia y a preguntas que la iglesia le hacía sobre dones, sobre resurrección, entre otras cosas. Creo que es una de las cartas de pronto más utilizadas, no más leídas dentro de la iglesia. Ahora bien, la diferencia con las epístolas de la prisión, ¿cuál sería? Básicamente. Bueno, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Efesios, Pablo no está respondiendo, ahí no hay un problema específicamente presentado, no se está abordando ningún tipo de herejía o no hay ningún problema interno dentro de la iglesia. Es un tratado teológico, como afirmó el doctor Saldívar en los primeros 3 capítulos, es una exposición de una doctrina impresionante, luego los otros 3 capítulos, la aplicación o la ética. Eso la hace diferencia a Efesios de Corintios. Pero tenemos que decir algo. En el idioma original, usted que es profesor de griego, sabe que la palabra en Éfeso no existe. No existe. Y que en realidad no se sabe. Probablemente la gente dice a la Odisea. Porque en Colosenses 4:16 dice, y la de la Odisea sea leída en Éfeso y viceversa. ¿Y dónde está la carta de la Odisea? Así es. Entonces, era una carta encíclica. Esa es la característica. ¿Qué quiere decir eso? Que no iba dirigida a una iglesia en especial, sino que iba dirigida probablemente a las iglesias del Valle de Licus. ¿Y cuáles eran las iglesias del Valle de Licus? Bueno, estaba Colosas, estaba la Odisea, estaba Éfeso, entre otras iglesias. Entonces, era una carta que iba a pasar por varias iglesias, y esto le da un carácter de encíclica. Y hablando ya de la carta, los primeros 3 capítulos nosotros le llamamos son los privilegios del cristiano, más de 30 privilegios ahí. Y del capítulo 4 al 6 son los deberes y las responsabilidades del cristiano. Es espectacular esta carta. Yo les aseguro que si yo estaría viendo este programa, yo diría, pues hombre, yo quiero saber todo lo que estos profesores están hablando ahí, y usted realmente lo puede hacer. Vaya ahora mismo a el internet y escriba www.universidadparalíderes.com y matricúlese. Agregue la educación a su ministerio y le garantizamos que va a ser totalmente transformado. Porque si usted se educa, su ministerio va a ser transformado. Así que gracias por estar en este segmento. Volvemos con más. No le cambien, no se mueva. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Estamos en la presentación del curso Introducción al Nuevo Testamento, en la lección 8, Epístolas Paulinas y Hebreos, y ahora nos ubicamos en el inciso D, Epístolas Escatológicas. Generalmente no se conoce a veces con estos términos de epístolas escatológicas en la literatura paulina. ¿Qué son estas epístolas? ¿Cuáles son y de qué se tratan? Bueno, cuando estamos hablando de las epístolas escatológicas, en el caso de Tesalonicenses,
Pablo está respondiendo a una confusión que había dentro de la iglesia en cuanto a la venida del Señor Jesús. Y entonces de ahí viene ese tema de escatología por el hecho de que Pablo aborda esto, pero Pablo está respondiendo a una confusión que había dentro de la iglesia, además de otros aspectos como por ejemplo, él se está defendiendo de que a él lo estaban acusando de que él hacía su ministerio por ganancia. También es importante decir que Tesalónica era una ciudad europea que el apóstol Pablo visita en su segundo viaje misionero, donde establece una iglesia después de haber efectuado un ministerio de 3 fines de semana. El hombre es echado de la sinagoga, pero el principal de la sinagoga cree, y entonces ahí surge una iglesia. Es curioso porque es una ciudad que aún existe y está en pie, a diferencia de Éfeso, que está en ruinas. Tesalónica está en pie en Grecia actualmente. Por alguna razón, a estos señores no se metieron en los rollos que se metieron los corintios, por decir algo. A ellos les preocupó ese tema de la segunda venida de Cristo. Y llegaron a situaciones extremas como vender todas sus posesiones porque ya Cristo viene, y entonces eso creó una confusión y desorden. A raíz de esto, como señala César, el apóstol se vio en la necesidad, en la obligación de escribirle y decirle: hey señores, un momentito, este asunto no va por ahí. Estas son las cosas que tienen que acontecer y estos son los requisitos antes de que este hecho, que es la parusía del Señor, es decir, la segunda venida, ocurra. Ahora, ¿ustedes creen que este tema está claro? Porque de pronto lo tenemos ahí en el texto, pero yo veo que este asunto de la confusión hasta nuestros días sigue siendo un tema álgido. Bueno, cuando nosotros analizamos el tema de la escatología es una cuestión muy especulativa. Entonces hay que entender que realmente no hay una respuesta clara en cuanto a ciertas cuestiones que por eso dicen que de la escatología lo más seguro es su historia. Pues sí, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Exactamente. Sí, por el hecho esto, ¿no? De que por ser escatológico y como nuestros queridos estudiantes y todas las personas que tienen acceso a este material ven el término escatológico y se habla de la segunda venida de Cristo, entonces es una doctrina pétrea para nuestra iglesia, pero al mismo tiempo tiene cuestiones periféricas. Sí, la escatología tiene... La cuestión pétrea es la segunda venida de Cristo. Sí. Ahora, ¿cómo se realiza la segunda venida de Cristo? Eso es todas las posturas. Es periférico. Correcto. Hay 2 posturas fundamentales. Una la amilenialista y otra la premilenialista. Entonces, claro, el tema es que la iglesia cree que esas doctrinas periféricas son pétreas y no son, ¿verdad? Porque a esto se le puede dar una interpretación o se le puede dar otra interpretación. Quiero señalar que en mi libro de Apocalipticismo yo señalo y sostengo que la escatología son arenas movedizas. Cuando yo escucho a alguien que dice que es un experto en escatología, entonces yo digo, give me a break. Hey, hazme el favor. No existe tal experto. Nadie puede decir en escatología esto es así. Y lo dice una persona que una vez lo dijo. Y yo me di cuenta que estaba enseñando herejías. Es decir, y la gente quedaba con la boca abierta después de mis explicaciones. Pero después me di cuenta de que no era lo correcto. Entonces yo llegué a la conclusión, estas son arenas movedizas. La escatología tiene verdades pétreas y tiene verdades periféricas. Y las periféricas pueda que sean ciertas, pueda que no sean ciertas. Pero lo central es, Cristo regresa, hay un juicio, hay una eternidad en bienestar y otra en malestar. Eso es pétreo. Tomando en cuenta estas conclusiones que da el doctor Saldívar, profesor César, ¿cuál crees tú que será el mejor consejo para los estudiantes cuando trabajen en las epístolas escatológicas del apóstol Pablo? Bueno, educarse. Primero educarse, y eso significa que tienen que ver las dos caras de la moneda. Vivimos en un tiempo en el que yo creo que personalmente hay que saber todas las dos posturas o las diferentes posturas en los diferentes temas que plantea la escatología, pero creo que el punto de referencia siempre debe ser guiar las personas hacia los temas pétreos, porque cuando nosotros tomamos temas periféricos como si fueran pétreos, eso causa división y causa malestar dentro de la iglesia y confunde a las personas.
Pero tenemos que ser honestos. Cuando el doctor Saldívar afirma de que son arenas movedizas, no hay una postura en términos periféricos que alguien pueda decir esto es la ley de Media o Persia, es así. Sin embargo, la gente lo dice, César. Desafortunadamente. Y lo asegura, y toma Tesalonicenses, habla del hombre de pecado, el anticristo, y empieza a decir cosas como que si fueran. Bueno, vamos a decir que mucho del mensaje de la iglesia evangélica de los últimos años está basado precisamente casi en la cultura del miedo con este asunto de la escatología. Y a veces la oferta del evangelio pasa por un camino distinto que el correcto. Por eso es importante verlo. Pero ¿saben qué? Dejémoslo ahí para que los estudiantes sigan leyendo, porque si no nosotros no paramos. Seguimos con la cuestión, con otra área de las epístolas, que son las epístolas pastorales. Salimos de las escatológicas y nos vamos a las pastorales. ¿Cuál va a ser la consideración aquí en estas epístolas? Bueno, estamos hablando de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la epístola a Tito. En Timoteo, obviamente, Timoteo es uno de los hijos espirituales, o es el hijo espiritual del apóstol Pablo. Como Tito. Como Tito. Y entonces, pues obviamente, en Timoteo, Pablo básicamente le está dando las instrucciones de cómo es que Timoteo debe organizar la iglesia local como pastor de la iglesia. Muy bien, y entonces, ¿cuál sería? Porque ahí está el gran texto que hace algunos segmentos, platicamos de toda la escritura es inspirada por Dios, se encuentra precisamente en estos. ¿Cuáles serían el propósito y en qué ayudan estas cartas al estudiante de nuestros días? Básicamente ayuda al pastor. ¿Verdad? Porque por eso son pastorales. Uno estaba en Éfeso y el otro en Creta, en la isla de Creta. Entonces Pablo escribe para darle instrucciones a un hijo espiritual que es un pastor. Difícilmente le va a servir esto a alguien que no sea pastor. Pues claro, evidentemente que sirve, pero esto está dirigido a líderes espirituales que están ahí dentro de la iglesia. Evidentemente trata cuestiones bien particulares de Creta y de Éfeso que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, hay un querigma dentro de esas enseñanzas, una enseñanza vital que nosotros podemos sacar y aplicar a nuestra realidad. Es fundamental para el ejercicio del ministerio que los pastores entiendan toda la idiosincrasia de estas cartas. Si Pablo le está escribiendo a Timoteo y es su pupilo, su discípulo, valga decir, porque esto es parte del ADN de la Universidad para Líderes, ¿cuán importante es un mentor en la vida de un pastor? Fundamental. Fundamental porque uno como pastor va aprendiendo y va creciendo. Entonces hay momentos que la iglesia le puede plantear a un pastor situaciones que se salen de su conocimiento y que él no puede manejar. Entonces necesita una persona con mayor experiencia, con mayor trayectoria, dependiendo del nivel académico, dependiendo la educación del pastor que esté ejerciendo su pastorado en la iglesia local, algunas veces va a necesitar la intervención de una persona, y también porque un mentor le provee a un pastor de cierta manera el cuidado espiritual, ¿cierto? La paternidad espiritual, la ayuda en momentos importantes. Y es una persona llamada por Dios, y voy a usar la palabra correcta, ungida, que quiere decir nombrada, señalada. Y por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti mediante la imposición de mis manos, eso significa que ese joven que hoy Pablo le da instrucciones como pastor es un individuo que un día él impuso las manos como un símbolo de que Dios le había llamado a hacer ese ministerio que él señala, de ser un mentor, de cuidar, de alimentar, de proteger, de defender a un conglomerado de individuos. Por eso en Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. Y la dignidad que tiene un pastor no la tiene ningún ser humano sobre toda la faz del universo. No dije ni de la tierra, sino del universo. Eso es espectacular. Y bueno, voy a poner un punto punzante, pero es importante, yo creo, para los que están estudiando este material de la universidad. El rol de un pastor en una denominación, que a veces el rol del mentor y el supervisor o el superintendente
a veces cambia mucho y él a veces dice, yo necesito un mentor. ¿Cómo identifica un Timoteo a un Pablo o al revés? ¿Qué es primero? ¿Es el mentor que identifica al pupilo o el pupilo que busca un mentor? Bueno, yo creo que hay una doble dinámica, ¿no? Yo creo que el pupilo necesita reconocer que necesita un mentor. Y hay mentores que necesitan tener pupilos, porque si no... Ahora, en cuanto a las denominaciones, muchas veces un supervisor no necesariamente es un mentor. Y hay muchos supervisores. Pudieran ser, pero porque no no es necesariamente. el hábito lo que hace al monje, mi estimado amigo. Okay. y hay muchos supervisores que no son mentores. Mis amigos, necesitamos tratar un tema antes de irnos de este segmento, porque es importante. Hebreos. La carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, a veces carece de paternidad, según algunos, y otros se la dan a Pablo. ¿Qué decimos ya para ir finalizando lo de las Nadie epístolas? sobre la faz de la tierra nos puede decir con certidumbre, fulano de tal escribió esto. Hay 10.000 teorías, 10.000 argumentaciones, estoy siendo hiperbólico, pero decir este le escribió no. Solo quiero decir de Hebreos que usualmente se ha dicho que es una interpretación, un midrash de Levíticos. Muy no bien. necesariamente, eso es una aproximación. Por el hecho que trae muchos elementos del Antiguo Testamento al Nuevo. Sí, porque básicamente una lectura del libro de Hebreos nos da a entender que el escritor, quien sea que haya sido, toma como punto de partida todos los elementos del Antiguo Testamento, pero el objetivo es demostrar la supremacía de Jesús sobre todas las cosas del Pero Antiguo dígame Testamento. rapidito, ¿qué elementos, y tenemos ya brevedad, qué elementos tenemos en Hebreos que pueden adjudicársele a Pablo? Bueno, es que el escritor de los Hebreos le está escribiendo a judíos y él está conectando la Torá, específicamente toda la cuestión sacerdotal, ritual, religiosa, está conectándola con Cristo. Entonces está haciendo un midrash, está dándole sentido a Cristo, conectándolo, y esa es la espectacularidad de esta carta. Mis amigos, el tiempo ha expirado, se acaba este segmento. Queremos agradecerles a ustedes por estar pendientes. Y yo le digo, ¿quiere usted conocer más? Esto lo puede usted estudiar en Universidad para Líderes, www.universidadparalíderes.com. Ha sido un gusto estar con ustedes y por favor siga pendiente. Muchas bendiciones. Muchas gracias, muchachos. Muy amable. Gran trabajo. Vale.